Hola, buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a empezar con la corrección de las actividades que teníamos para el martes pasado, para el 21 de abril. En este caso hablábamos del sujeto y el predicado, las diferencias dentro de una oración de sujeto y predicado, los dos elementos principales para después hacer el análisis sintáctico. ¿Qué es lo que recordamos que teníamos que hacer? Lo primero, buscar el verbo, ¿no? Tenemos que ver el verbo de las oraciones. Eso es lo que pasa en el ejercicio 1, en la actividad 1. Escribe el sujeto para estos predicados. ¿Cómo conocemos el sujeto? Fijándonos en el verbo. Recordad que el verbo tiene que concordar en número y persona con el sujeto. ¿Vale? Esto es muy importante, concordar en número y persona con el sujeto. Entonces, si vemos el verbo tenemos, ¿qué persona y qué números tenemos? Tenemos es primera persona del plural. Entonces, primera persona en plural sería el pronombre nosotros. Bien, nosotros podría ser una opción. O podríamos decir otra opción donde incluyamos la primera persona del singular. Por ejemplo, puedo decir Laura y yo. ¿Vale? En clase Laura y yo tenemos mucha hambre, por ejemplo. Bien, ese sería el primer sujeto. El segundo, están en el armario. ¿Veis? Aquí el verbo están es tercera persona del singular. Entonces, ¿qué pronombre es tercera persona? Perdón, del plural, ¿no? Porque están es plural, entonces serían ellos o ellas están en el armario. ¿Podría ser un sujeto también en plural? Como hemos dicho antes, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, los pantalones. ¿Vale? Los pantalones están en el armario. Como veis, todos son sintagmas nominales, porque el sujeto, recordad, solo puede ser un sintagma nominal. Lo voy a poner aquí arriba, sujeto siempre sintagma nominal. Siguiente, me importan. Este es uno de los verbos que veíamos el otro día, sentimientos, como el verbo gustar, el verbo interesar, y el sujeto se pondría detrás. ¿Quiénes me importan? Por ejemplo, yo puedo decir mis sobrinos. Bien, ¿por qué mis sobrinos? Porque importan es tercera persona del plural. También podría decir ellos o ellas me importan. ¿Lo veis? Sintagma nominal y otro sintagma nominal que son el sujeto en esta oración. Siguiente oración. Titín le gustan mucho. ¿Quiénes le gustan mucho? ¿Veis? Aquí es lo mismo. Como el verbo importar está en tercera persona del plural, pues puedo decir los sábados le gustan mucho. ¿Vale? ¿Veis? Tercera persona igual del plural. Yo puedo decir ellos o ellas le gustan mucho. Siguiente oración, regalaron. Vaya, todos están casi en todas las mismas personas. Regalaron. ¿Veis? Regalaron es también tercera persona del plural. Ellos o ellas. Ellos o ellas. O podríamos decir los compañeros, ¿no? Como estamos hablando de Azúa, por ejemplo, podríamos decir los compañeros. Bien, regalaron los compañeros una caja de bombones a Azúa. Perfecto. Bien, este ejercicio era bastante fácil. Espero que todos lo hayáis tenido más o menos bien. Actividad 2. Señala el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones y contesta estas dos preguntitas que tenemos abajo sobre las oraciones que hemos visto antes. Vale. La primera, necesitarán nuestra ayuda. Recordamos cómo localizamos el sujeto. Siempre mirando, lo primero, el verbo.
¿sí? Para obtener la persona, como hemos dicho arriba, y el número. Necesitarán nuestra ayuda. También podemos preguntar al verbo ¿quién o quiénes? ¿Quiénes necesitarán nuestra ayuda? Pues el sujeto sería ellos o ellas, ¿no? Sería un sujeto. Lo ponemos al lado, sujeto omitido. Lo que no es sujeto, es decir, todo lo demás, chicos, sería sintagma verbal predicado. Podemos poner pred o podemos poner la P solamente. El verbo está aquí. ¿Vale? Siguiente oración. La directora Irene siempre viene pronto. El verbo es verbo viene, que lo vamos a marcar. ¿Quién viene pronto? O como veis, está en tercera persona del singular. ¿Quién viene pronto? ¿Quiénes o quién? Que lo he puesto aquí arriba en singular también. ¿Quién viene pronto? Pues la directora Irene, sintagma nominal sujeto, y el resto sintagma verbal predicado. Bien. Otra más. Me parece fatal esto. Cuidado, que es como los verbos anteriores. Me importa, me gusta, es decir, el sujeto siempre va detrás. Me parece fatal el confinamiento, me parece fatal esta solución. Bien, entonces el sujeto, ¿quién me parece fatal? Sería esta palabra de aquí. Esto. El verbo es parece. Y todo lo que no es sujeto, chicos, sintagma verbal predicado. Otra oración. ¿Quién te lo ha dicho? El verbo aquí, cuidado, que es un verbo compuesto, es ha dicho. ¿Quién te lo ha dicho? Esta es un poco difícil, ¿eh? Cuidado con esta, porque el sujeto es un poco raro. ¿Quién te lo ha dicho? En este caso, si preguntamos quién al verbo, ¿quién te lo ha dicho? No nos va a decir nada. Pero mirad, esta palabra quién la podríamos sustituir por otras palabras. En este caso es un pronombre. Entonces podríamos decir Luis te lo ha dicho, Juan te lo ha dicho. Entonces el sujeto de esta oración, chicos, por eso es difícil, es este pronombre interrogativo quién. El resto, sintagma verbal predicado. Cuidado, esta es de las difíciles. Son importantes tus razones. ¿Veis? El verbo es ser, el verbo ser. ¿Y en qué persona y número está el verbo ser? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros. Ellos son. Entonces, tercera persona del plural. ¿Quiénes son importantes? Ellas, aquí está. Sus razones, cuidado porque está pospuesto, está detrás. El resto, sintagma verbal predicado. Bien. A David no le gustan los ejercicios. Cuidado otra vez. Verbo de sentimiento, verbo gustar. Con verbos gustar, verbos de sentimiento. El sujeto está detrás. ¿Quiénes le gustan? ¿Quiénes no le gustan? En este caso, los ejercicios. Recordad, nunca puede ser a David, sintagma preposicional, no puede ser el le. Este tipo de pronombres tampoco puede ser nunca sujeto. Lo que no es sujeto, sintagma verbal predicado. Bueno, más o menos claro. Seguimos. Mirad, ya tenemos las oraciones analizadas. Vamos con las preguntas. ¿Qué oraciones anteriores tienen como núcleo del sintagma nominal un pronombre? ¿De qué tipo? Vale, entonces nos vamos a ir a los núcleos, las palabras más importantes de los sujetos, en este caso. Por ejemplo, ellos, ellas, ya tenemos ahí un núcleo, ¿no? Por ejemplo, que es un pronombre. Aquí lo tenéis. ¿Cuál es un pronombre? Por ejemplo, la oración a sería un pronombre personal. Ellos, ellas. En la siguiente, la directora Irene, aquí veis, tenemos un núcleo, pero no es un pronombre, es un sustantivo. Me parece fatal esto. Esta palabra de aquí
que es el núcleo del sujeto, también es un pronombre. ¿De qué tipo es este pronombre? ¿Os acordáis? Esto, eso, esas, ¿vale? Este, ese, aquel, estas, esas, aquellas. Estos son demostrativos, entonces un pronombre demostrativo. Recordad que no tenemos que olvidar lo que hemos estudiado antes. ¿Quién te lo ha dicho? Una única palabra que funciona como núcleo. Ese quién en la oración. Entonces, perdón, esta sería la C. En la oración de tenemos un pronombre interrogativo. ¿Vale? Son importantes tus razones. Aquí no hay pronombre porque es un sustantivo y a David no le gustan los ejercicios, tampoco hay pronombre porque tenemos un sustantivo como núcleo. Bien, ¿hay alguna oración con sujeto omitido? Muy fácil, lo hemos puesto aquí arriba. Sujeto omitido, es decir, la A sería una oración con sujeto omitido. Bien, este tipo de actividades como la 2 sirven para reflexionar sobre lo que hemos estudiado, ¿vale? Para darnos cuenta de qué tipos de palabras funcionan como núcleos de, por ejemplo, del sujeto en este caso. Perfecto. Vamos con la actividad 3. Escribe una oración impersonal. Tenemos que recurrir a los apuntes y vemos que había diferentes tipos de oraciones impersonales. Venga, ¿cuál os gusta más? Las de los verbos relacionados con la meteorología, las del pronombre se, el verbo más un adverbio, las del verbo haber, por ejemplo. Yo digo una con el verbo haber. Hay muchos deberes. Por ejemplo, sería una oración impersonal. O otra impersonal. Ayer llovió en Madrid. Recordad, son oraciones que no encontramos un sujeto que realice esta acción, ¿vale? O la típica, ¿no? Del pronombre se vive bien en casa. Otra oración podría ser esta. Escribe una oración cuyo sujeto sea un sintagma nominal con un determinante núcleo. Muy fácil. Podemos elegir un... Estoy mirando aquí a mi alrededor que tengo, vale, la plancha, que lo tengo al lado, la plancha está rota. Por ejemplo, la oración, ¿no?, que tengo aquí, en este caso tenemos un sintagma nominal sujeto, que es la plancha, sintagma nominal sujeto, y está rota es sintagma verbal predicado. ¿Qué tenemos aquí? Un determinante y un núcleo. Bien, más o menos claro hasta ahí. Venga, seguimos con los siguientes ejemplos y el 4 lo hacemos tranquilamente. Escribe una oración con sujeto omitido. Muy fácil. Tenemos que buscar cualquier verbo al que pues nos ponemos explícito el sujeto. Por ejemplo, el verbo, yo qué sé, estudiar. Pues yo puedo decir estudiaste mucho. ¿Quién estudiaste mucho? El sujeto omitido sería tú. Tú estudiaste mucho. Por ejemplo, hay muchas más, cualquiera puede valer. Escribe una oración con sujeto al final. Con sujeto al final puede ser cualquier tipo de oración, o acordaros también las oraciones de verbos con sentimientos. Verbo gustar, verbo encantar, ¿no? Podemos poner aquí para que os quede esto, importar, este tipo de verbos. Siempre o casi siempre los verbos en las oraciones van al final de este tipo. Por ejemplo, el verbo importar. Yo puedo decir en estos momentos, me importa tu salud. ¿Vale? ¿Veis? ¿Quién me importa? En este caso, ¿quién me importa? Pues tu salud sería el sintagma nominal sujeto. El resto, sintagma verbal predicado. Este se ve un poquito mal. Lo voy a acercar un poquito. Sintagma verbal, sintagma nominal sujeto. El rosita este se ve un poquito regular. Bien, más o menos claro.
Corto un poquito aquí y paso al ejercicio 4. Bueno, siguiente ejercicio, chicos, el ejercicio 4. Separa en estas oraciones sujeto y predicado y analiza sintácticamente solo el interior del sujeto, es decir, vamos a ver qué tiene por dentro el sujeto. Voy a dividirlo, si queréis, por colores, sujeto y predicado, para que sea un poquito más visual, a ver si se ven dentro de con esta cámara. Venga, lo primero que tenéis que buscar siempre es el predicado, el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Qué palabra nos dice que se está realizando una acción? El verbo es prepara, la acción de preparar. ¿Dónde esté el verbo? Estará el predicado, ¿no? Seguidamente a él normalmente. Buscamos el sujeto. El verbo está en tercera persona del singular, ¿no? Prepara, yo preparo, tú preparas, ella o él prepara. ¿Quién prepara guisos riquísimos? En este caso, lo voy a poner con otro color como os he dicho. Esta cocinera será el sintagma nominal sujeto. Como nos pone en el ejercicio, analiza sintácticamente el interior. Vamos a ver qué hay dentro del sujeto. El núcleo es el sustantivo y al lado lleva un determinante, ¿vale? Del sujeto nada más. Vamos con el predicado, que sería el resto, sintagma verbal, predicado. Perdón, lo voy a poner en el color que os he dicho, en morado. Bien, voy a poner aquí esto morado, el predicado, en azulito el sujeto, ¿vale? Siguiente oración. ¿Compraste ayer el gel para las manos? Venga, buscamos juntos el verbo de la oración. ¿Qué palabra indica una acción? Ayer, no, gel, no. Compraste es el verbo comprar, ¿no? El verbo. Bien, compraste. ¿En qué persona y qué número está? Compraste, yo compré, tú compraste. Segunda persona del singular. ¿Hay alguna palabra aquí que diga tú? No, entonces tendríamos aquí un sujeto omitido. Lo pondríamos ahí delante de la oración, al final, donde queráis. Sujeto omitido. Lo que no es sujeto, chicos, va a ser el resto. El sintagma verbal predicado. En este sujeto no habría que analizar nada porque el tú sería el núcleo y ya está, ¿no? Que es el pronombre. Nada más, muy fácil. Siguiente, estos duros momentos pasarán pronto. Venga, ¿qué verbo tenemos ahí? ¿Qué verbo nos indica una acción? Es el verbo pasar. En este caso está en un futuro imperfecto, futuro simple. ¿Quiénes pasarán pronto? Está en tercera persona del plural. Bien, y la parte que tenemos delante responde a esa pregunta, ¿no? Está en tercera del plural, sintagma nominal, sujeto. ¿Quiénes pasarán pronto? Estos duros momentos. Analizamos el sujeto dentro. ¿Cuál sería el núcleo? ¿Duros? No. La palabra que es el núcleo es momentos. Estos es un determinante demostrativo, acordaros. Y duros. Duros es una palabra que acompaña al sustantivo, es un sintagma adjetival, complemento del nombre. Acompaña a este nombre que está al lado. Lo que no es sujeto, lo que nos falta por poner, chicos, es que el resto es un sintagma verbal predicado. Bien, siguiente oración. Mañana no lloverá. ¿Vale? El verbo, mirad qué verbo tenemos ahí. ¿Cuál sería el verbo? El verbo llover. Cuidado, alarma. ¿Qué pasa con los verbos? Llover, nevar, granizar, helar. Son verbos meteorológicos. Entonces, no tenemos un sujeto claro. Esto es lo que llamamos una oración. Lo podemos poner aquí si queréis. Oración impersonal. O también podríamos utilizar la fórmula de un conjunto vacío. Las dos opciones, chicos, están bien. Una vez que sabemos que es oración impersonal, que no tiene sujeto, el resto, es decir, toda la oración, es
el predicado. Bien, más o menos claro, espero que sí. Última de las oraciones. El bar de mi hermano está cerrado. Venga, buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿Cuál indica una acción, un estado? En este caso, el verbo estar. Está cerrado. Está, yo estoy, tú estás, él está. Tercera persona del singular. ¿Quién está cerrado? Aquí nos responde perfectamente. El bar de mi hermano. Sintagma nominal, sujeto. Cuidado, que aquí tenemos tela que cortar, ¿no? En este sujeto, porque hay muchas palabras y hay un enlace, por ejemplo en el de vemos que es una preposición, etc. Palabra más importante, bueno, los núcleos que va a haber. Como vamos a ver, vemos aquí que hay un sustantivo y aquí hay otro. Acordaros, siempre el primero es el que va a prenominar como el primer núcleo. Al lado tiene un determinante y ¿qué hay aquí? Cuidado, un de. Esto sería, acordaros que de, a, ante, bajo, cabe, con, es una preposición, un sintagma preposicional. Bien, el sintagma preposicional siempre tiene enlace, et y término. Bien, como dentro del término tenemos un sustantivo, ¿no? Es el núcleo de este término, es un sintagma nominal. ¿Vale? Con mi, que es un determinante. Un poquito más complicado este porque tiene un sintagma preposicional dentro. ¿Qué nos faltaría aquí por poner para analizar y terminar de analizar el sujeto? ¿Qué función, veis? Nos falta aquí completar este espacio. ¿Qué función tiene este sintagma preposicional? La función que tiene es la de acompañar al sustantivo, función de complemento plim, del nombre anterior. Bien. Más o menos claro, chicos, espero que sí. Lo que no es sujeto lo marcamos al lado en morado, with sintagma verbal, predicado. Bien, con esto, chicos, terminamos estas actividades. Ahora después os voy a hacer la foto de cada una de las páginas para que lo tengáis claro. Y bueno, espero que sigáis conmigo las correcciones y que os vaya sirviendo esto para progresar en los análisis sintácticos. Un beso a todos, adiós, cuidaros.